Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Somos Redil de Cristo. Estamos acá en la ciudad General Villegas, estamos en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos entrando en lo que es la Semana de Dios y la Familia. Nuestro pastor Pablo va a estar esta semana compartiendo diferentes devocionales, diferentes estudios. Así que te pedimos que te quedes, quédate ahí. Tenés unos minutitos para decirle a todos que vayan al televisor, síganos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. También estamos saliendo en vivo por la 101.7, así que quédense ahí mirando la tele, que ya empezamos Dios y la familia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, Cristian, por compartir junto a nosotros este nuevo desafío. Estamos aquí con Rosa, con Rafael. Bueno, Rosa es mi hermana, Rafael es mi cuñado. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Entonces vamos a hacerles saber a nuestros amigos que estamos en una semana muy particular. Así es. Que estamos para compartir Dios y la familia. Y creo que es importante poder poner presente o hacer conocer a nuestros amigos cómo es nuestra vivencia cotidiana y lo importante que es tener presente a Dios en nuestra casa, en el matrimonio y en la familia. Entonces, Rosa, Rafael, la primera pregunta, ¿cuántos años tienen de matrimonio? Y unos casi 30 años de matrimonio. Estamos en el año 29 entonces. Claro, estamos cursando el número 29. Ajá. Luego nos casamos en el 96. Ajá. En marzo del 96. Así que el año que viene los claro, 30 años. Los 30 Estamos años. Ahí. ¿Qué puedes decir, Rafael, de estos 30 años? Qué pregunta. No es mucho. Son 30 años que uno los ha vivido en comunión con el Señor, ¿no? Y que son años que uno fue aprendiendo. Esto no es algo. Sí. No, porque para esto no se va a la facultad, no. Llega el momento, te casás y bueno, y entraste ahí, no sabes a dónde. No hay una capacitación, no hay ningún curso acelerado, como para decir, bueno, te preparan para ser papá o el matrimonio, claro. el esposo, pero esto ha sido el día a día, de crecer, de conocernos y también una convivencia, pero lo fundamental es Dios. Ahí está. Sí. Nada, todo surgió con Él y en Él. Sostuvo él claro. fue la provisión. Sí. Para vos, Rosa, el cambio o el entrar en ese ámbito de esposa. Claro, lo entiendo así porque así lo fui viviendo en etapas. Bien. Claro, porque son etapas, ¿viste? Vos decías y nos sonreíamos todos y entramos ahí en el matrimonio, pero hay una previa a entrar al matrimonio que es la etapa del noviazgo. Que te da más o menos un panorama, Claro, quién es fulano. Exactamente. Entonces, eso es importante, esa etapa del matrimonio, al matrimonio previa, ¿no? Que es el noviazgo. Claro. Esa es una etapa. ¿Cuánto tiempo de novio? Y 2 años y 7 meses. Ajá. Sí, Así creo es. que fue un tiempo prudente para conocernos, como vos decís. Bien. ¿No? Esa lo que yo lo fui viviendo así por etapas, porque después, entrado al matrimonio, ya hay una etapa ahí también. Claro, de convivencia, y de conocimiento distinto. Conocimiento diferente totalmente. Claro. Sí, totalmente. Ajá, ¿y los hijos aparecieron rápido o pasó un tiempo? No, vinieron rápido. Los nuestros. Abel vino enseguida. Enseguida, sí. Al año de estar casado. Exactamente. Ya vino Abel. Y bueno, también ahí fue Todo con la transformación. Claro. El embarazo, la previa que sería de papá y de mamá. Claro, muy ahí. Y desde que nace. Claro. Si bien uno
porque hoy lo podemos ver desde el recorrido, lado, claro. del recorrido. El tema es cuando uno está en el momento. Después claro. te das cuenta que, pero si bien uno, cómo vino, cómo fue porque cada uno viene con una historia diferente. Seguro. Padre separado, viviendo, en el caso mío, de haber vivido solo. Entonces... Bueno, las historias más o menos también, claro, ¿no? sí, tal cual. Pero bueno, después el convivir en el matrimonio... Bueno, ahí yo quiero hacer dos preguntas. La primera, vamos por la dama. Creo que, porque también fue mi mamá, ¿no? Fue claro, nuestra mamá. Somos familia. Claro. La figura de la mamá o de la esposa, no sé si tuviste algún grado de referencia como para decir yo aprendí a saber cómo se trata un esposo. Y no. No, porque si iba un poquito más antes, que era la abuela, tampoco la conocí con un esposo. Claro, porque era viuda. Claro, era viuda, ya hacía tiempo. Y en cuanto a mamá, sola. Claro. Tampoco, si vos me preguntas que adquirí de ver... Claro, aunque sea por experiencia, por vivencia. Claro, vivencia, sí, cercana, no. ¿Y es lo que te pasó a vos como en cuanto a la figura de un hombre, paterna, de un esposo? Sí, nosotros, yo me crié un tiempo con mi papá, 7 años, 8, y entonces hubo una... Sí, bueno, igual nosotros tuvimos un tiempito. Pero después yo tuve muy referente mi abuelo. Ajá. Él había quedado viudo, pero él compartió mucho, así que... hizo ese rol... Y bueno, y mi mamá, ¿no? Pero si hay una figura, no como una figura sino de... Claro, un referente, exacto, tener una idea cómo se trata una mujer, cómo se convive, cómo se resuelve alguna cosa. Muy así. Creo que es muy común eso en las familias o en los matrimonios. El tema que estoy hablando tenía 12, 13 años. Claro. Después cambió todo, después de los 14. Así que, ¿a la edad de cuánto te casaste? A los 22, 24. Me había alcanzado, justo. A los 24 años. Entonces, pero ya hay una cierta madurez ahí. Y sí, porque por uno la realidad que vivió. Claro. Exacto. Porque hubo un aceleramiento de cosas y que uno le tocó. Sí, claro. Y ahora que tenés un hijo casado, ¿se nota esa falta de experiencia de vida? ¿Es totalmente diferente? O sea, Abel no tuvo, pero sí tuvo un padre. ¿Cuenta con una ventaja? Sí, totalmente. Sí, es totalmente diferente. Es en otro contexto, ¿no? Porque nosotros... Le facilita la convivencia, le resuelve algunas cosas, o por lo menos le diste... herramientas. Claro, o por lo menos los consejos. Sí, además ellos convivieron. Claro. Papá y mamá. Sí. Hay un referente. Sí, exactamente. Que es lo que nosotros no tuvimos. Exacto. El de estar con papá y mamá y compartir y vivir cosas. Entonces, yo me acuerdo cuando mi hijo, Abel, el mayor, dice, quiero formar una familia. Yo los veo a ustedes y yo quiero eso. Es decir, bueno, hay claro. Tenés algo para transferirle para que tome como herencia o como herramienta que decías vos. Claro. Pero ahora sí, en cuanto al conocimiento de Cristo, la fe que uno desarrolla, el amor, la fidelidad, la comunión fraterna en la iglesia, todo eso sumó y fue parte también del crecer como matrimonio, como esposa, como esposo. Sí, totalmente, sí. Es fundamental, fue el fundamento en nuestra experiencia, creo, de familia, es el fundamento, ¿no? Aunque como decimos, no fueron las mejores familias quizá con respecto a otros parámetros que nos da la vida o la gente. Pero vos decís con respecto a lo aprendido acá, claro, al conocimiento. Al conocimiento, sí. Porque no es solo fe, sino también entendimiento, formación.
Hoy al mediodía hablábamos con Rosa y en cuanto a, si bien la palabra siempre estuvo, la enseñanza, el congregarse, todo eso es fundamental, ¿no? Pero lo que hemos podido compartir es la vida de Cristo, que eso es la impartición, ¿no? Porque decir cosas lindas decimos todos. Claro. Pero lo que imparto es lo que queda. ¿Y qué es lo que queda? Es la vida de Cristo, la vida de Dios. Entonces eso queda marcado, que está más allá de decirles palabras lindas, porque por decir palabras lindas decimos todo, claro. Frase, cosas que... La imagen esa que... Claro. Pero hay otra realidad, por otro lado. Entonces cuando todo eso va acompañado pero no es que si bueno, somos los perfectos. Claro. No, pero sino claro. ¿qué nos habita? Y es Cristo, es la vida de Dios. Entonces uno puede impartir eso, ¿no? No tiene riqueza o decir, bueno... Pero tenés un contenido que es diario que recibís y lo transmitís. Claro. Pero viene en esa comunión, en esa búsqueda sincera. ¿Cómo desarrollaron desde el principio eso de cuando estuvieron solos? Y bueno, leemos la Biblia, oramos. ¿Eso fue muy natural o se fue incorporando o fue madurando? Yo creo que hay una edificación. Sí. Creo que la palabra para un matrimonio o para una familia, sí, la que más me parece nos da panorama y nos permite ser enriquecidos es la palabra edificación. No sé si es así. Como algo que se va construyendo exactamente. En el día a día. Claro. Si lo trabajaste o te diste cuenta que en una etapa no construiste mucho, en la otra empezaste. Bueno, sí. Por eso la idea que yo tengo cuando lo ponías en palabras es como quien construye, porque es una construcción para llegar a... así lo vemos hoy. El matrimonio y la crianza en la familia. Ha sido así, una construcción en el día a día y ha tenido este condimento, porque no es todo, que estamos diciendo todo perfecto, no. Como si tuvieras un plano y bueno, claro, cada día seguís. Bueno, ha tenido sus momentos, porque como personas... pese a que, como decía Rafael, que vinimos a una iglesia, pero ha tenido sus momentos de que se quedó la construcción. Sí, se estancó un poco. Claro, no es que todo venía, ¿viste? Sí. Y hasta hoy ha sido en la edificación de esto como familia. Creo que es así. Nadie puede decir, bueno, hemos venido claro. y ya la casa terminada. Como construcción misma se va edificando en el día a día y creo que toma toda una vida. Claro, por eso que sí. Por ahí, Rafa, en cuanto para vos que empezás a dar cuenta que hay una etapa madurativa, que como que te diste cuenta que ya hay cosas que necesitas dejarlas, como dice el apóstol Pablo, para alcanzar otras, para extenderte más adelante. ¿En qué momento te pasa eso o te fue pasando de manera así? Eso es así, ¿no? Es progresivo, ¿no? Es cuando también uno va disponiendo también su corazón y entonces eso se va... Eso tiene que ver con el desarrollo del conocimiento que uno recibe de la Biblia, o sea, claro, de Dios. Lo que... Claro, porque no es algo que uno dice, bueno, ya soy maduro o ya hay cosas que ya dejo, pero porque tiene que ver con el entendimiento, porque hay cosas que uno dejó porque le dijeron que tenía que dejarlas, pero sin el entendimiento. Claro, el tema es cuando uno lo entiende, es decir, ahí toma otro sentido, claro, cuando toma otra dimensión, pero... y es ahí donde el Señor nos ha ido llevando, Dios, a ese entendimiento para poder crecer, ¿no? En familia, en matrimonio. Poder enriquecer el vínculo, la relación entre los que se comportan, que son dos hijos más, y la comunión con Dios. Claro, porque... Cuando uno va entendiendo ya hay muchas cosas que uno va dejando, que antes las hacía por temor. Y hoy ya no, no digo que lo hemos
como decía el apóstol Pablo, lo hemos alcanzado todo, ¿no? No, obvio. Pero hoy tiene otra libertad, porque el mismo entendimiento nos va llevando a otra... Y seguridad, ¿no? Claridad que te da seguridad para saber que lo que estás haciendo es lo correcto, es lo que te edifica, es lo que te fortalece y lo que te prepara siempre para bendecir a tus hijos, porque creo que eso es todo lo que usted vive en el matrimonio. Lo bueno es poder transferirlo o enriquecer la vida de los hijos. Claro. En el caso de usted, que son varones. Claro, 2 varones, uno de 28 años y el otro de 25, Simón. Pero esto quería resaltar que antes, cuando uno entra, nosotros en el caso nuestro entramos en el matrimonio a formar familia, teníamos una base de conocimiento de Dios. Entonces eso yo lo tomo como una ventaja, ¿sí? Porque no es, creo que es diferente sin Dios entrar en el matrimonio, pero ya teníamos ese conocimiento previo de escuchar palabras, de escuchar enseñanzas tocante a familia. Sí. Porque nosotros recibimos mucha enseñanza acerca de la familia, el diseño de Dios. Y fue muy buena. Fue muy buena, claro, muy enriquecedora. Entonces, desde ahí comenzamos a construir de lo que teníamos. Y como decía Rafael, que eso como fue progresivo, fue madurando. No quedó ahí como lo que supimos de un principio. Claro, llevar el matrimonio y vivirlo y bueno, dejarlo que exista. Claro, no. Sino enriquecerlo, fortalecerlo, y darle ese crecimiento. Bueno, tengo un par de cosas para preguntar, porque se nos va rápido el tiempo. La primera, hubo una etapa en especial manera en tu salud donde ya estaban los chicos. Sí. Los dos, ¿qué edad tenía? Simón era bebé, no tenía el añito todavía. Ajá. Sí. Recién nacido prácticamente cuando comenzó con los síntomas y se llegó a la situación de decir, bueno, vamos a tomar Contá un poco cómo tomaste eso vos, como papá, como esposo, ¿qué te generó eso? Si bien siempre fue muy tranquilo todo, creo que más por el desconocimiento que ambos teníamos. Claro. Creo que la ignorancia, sí. fue la que dio la calma. Sí, pero hoy con toda la información que hay, claro, hubiera sido otro. Redes mediante hubiera sido otro el panorama. Porque por ahí la información que por ahí uno decía, no, porque fulano tal le pasó esto, entonces, pero era muy escaso. Muy escaso, sí. Pero en ese tiempo el pastor Cervantes, él había hablado una palabra que dijo que cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud, dice que había 2 caminos, uno más corto y otro más largo. Sí. Entonces, a mí me había quedado esa palabra. Y aún estando ahí para ser operado, y incluso antes que cuando me van a entrar para operar, que tenemos ese tiempo, le digo, si Dios dijo, vamos por acá, vamos por acá. Claro. Sí. Entonces, fue esa la convicción. Es decir, puede ser que... Caminaste bajo esa certeza. Puede ser que hemos ignorado mucho acerca de lo que estamos viviendo y los riesgos, porque yo por ahí no dimensionaba. Hoy uno, uno puede dimensionar más, pero en ese momento entonces estaba aferrado a esa palabra. Es decir, porque él me podría haber sanado, no hubiera sido necesario hacer la intervención. Pero dijo, vamos por este camino que es más largo, pero vamos a llegar. ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Cómo lo conversaron? Sí, porque se conversaba desde la ignorancia. Claro, pero yo quiero decir de que son vivencias muy íntimas, muy propias. Íntimas, muy fuertes. Y tomó un año porque el diagnóstico era como que iba cambiando hasta que se llegó sobre el final de todos los estudios y empezó cuando Simón nació, empezamos ahí, y Simón nació en junio y a mí me operaron el 5 de febrero del año siguiente. Entonces fue todo un proceso, yo pesaba 94 kilos
y fui perdiendo peso, llegué a 64. Ahí fue en ese momento cuando me entré a la operación. Pero si me decís que que estábamos en mi parte un poco... No, los tiempos que compartíamos, recuerdo, eran realmente como familia, ese lugar íntimo, ¿viste? Cuando solamente el estábamos secreto de la casa, y los hijos, que los hijos tenían solamente la información que nosotros les dábamos. Claro. Que papi se iba a operar, por ejemplo, y que le iban a sacar una pelota fea. Una pelota fea. Sí, porque era una masa muy grande sobre el riñón izquierdo, pero por debajo había un tumor que no sabíamos si era benigno o maligno. Claro. Y esa masa era toda infección que cubría el riñón. No que el riñón estuviese enfermo. Claro, sí, me acuerdo del parte médico, estuve presente. Claro, estuviste ahí con nosotros en el momento de la operación, junto con otros hermanos, recuerdo. Y ese fue el diagnóstico. Entonces, por eso fue necesario la operación y extraerle todo, no solamente eso, sino el riñón. Claro. Como es. Pero ya te digo, nosotros los tiempos que teníamos era de confianza. Lo que pudimos experimentar, creo, como familia, de esos tiempos íntimos de charlar de esta situación, era una paz que no se puede explicar. Que no te la da una explicación médica o una certeza de una intervención. No. Eran esos momentos que teníamos ahí juntos como familia. Me acuerdo cuando estaba allá adentro para operarme, que me estaban preparando todo, viene el anestesista y me dice, ¿te dieron algo para calmarte? No, le digo, no me dieron nada. Bueno, dice, porque había una paz. No me dieron ninguna pastilla o algo como para que estuviera más tranquilo. Esa era la paz. Bueno, quería que se contara esto, porque el tema es de que a veces aún creyendo en Dios, entramos en el pánico de que me hundo como Pedro. Como Pedro, sí. Y yo creo que también es una expresión natural y normal de nuestra humanidad, de nuestra condición de personas de carne y hueso. Sí. Pero creo que cuando uno tiene el recurso, por eso hablamos de Dios y la familia, es mucho más que una creencia, es mucho más que un recurso religioso, sino que es un poder real, el cual uno lo experimenta más allá de lo que puede explicar. Porque eso es lo que lo sostuvo, le dio fortaleza y de ahí comenzó otra etapa del desarrollo de la familia. Claro. Vos como esposa tuviste que esperar todo el tiempo de la recuperación, aunque fue rápida me parece, ¿o no? Sí, la recuperación fue rápida. Estuve una semana internado y bueno, después me dieron el alta y ya, si bien me tuve que cuidar, pero llegó un mes que yo después empecé a trabajar. Te reincorporar otra vez. Pero fue rápido. Por lo que decía el médico, era fuera de lo común. Sí, muy rápido. Pero yo creo que cuando recibimos la noticia, porque cuando me operan mandan a analizar. Analizar. Y bueno, ahí fue donde el médico pudo hacer la descarga de que él estaba preocupado y tenía que podía ser que fuera maligno. Claro. Entonces, así que dice, bueno. Y en eso, ¿qué rol jugó la iglesia, la comunión, la comunidad de fe? La comunidad de fe, eso te iba a decir. Y fue fundamental, porque la iglesia, incluso en ese momento... Como familia. Claro, como familia. Lo que recibís, Exactamente, no solamente las oraciones que se sabe que se están haciendo a favor de... en este caso de la salud de Rafael, sino ese acercamiento como familia, ¿no? Sí, el calor, el cariño, el sustento, la compañía. Exacto, más que era una época que no como ahora que tenemos un WhatsApp, te mando un mensaje, claro, un audio, en ese momento no había tal cosa. No, por eso la presencia de los hermanos fue, yo creo que esa semana, esos días... Las mujeres, ¿qué sentiste de la mujer, vos como mujer? De mis hermanas y bueno,
hermanas que se acercaron, estuvieron al lado mío, de la hermana Juanita, me acuerdo, de que te iba a visitar a la clínica. Bueno, y de tantas hermanas, la nombro a ella porque me viene, ¿no?, en memoria, pero las hermanas que se acercaron a casa, porque yo había quedado con Claro, los que chicos. se pusieron Claro, como si fueran tu familia. Sí, acercándose, no solamente dando una palabra ahí de ánimo, fortaleza, sino ayudando, estando conmigo. ¿Y vos, Rafa, en cuanto a los varones de aquella época? Sí, no, fue muy... Porque estaba tu familia Sí. también, tus hermanos, Claro, tu la mamá, familia mía, la ustedes, sanguínea, sí, claro, Sí, eso no, pero la todos. iglesia, ¿no? Eso no faltó. Sí, Pero estuvieron sí todos. pudimos experimentar el amor de los hermanos, el apoyo, unas palabras. Me acuerdo de un salmo que me dieron, que fue de Horacio, me acuerdo que me compartió esa y quedó muy, muy fuerte. Si Jehová no hubiera Estado conmigo. nosotros hubiéramos perecido. Claro, sí, y, sí. y creo que eso fue lo que lo tomé, esa palabra, y bueno, quedó grabado hasta el día de hoy. Sí, Es una claro. palabra que la recito continuamente, pero pudimos Son experimentar cosas eso. que recibís no solo como hermandad de fe, sino como familia. Sí, Sí, y te das cuenta que no estás solo, Sí, sí, sí. que hay todo un respaldo. Ya lo habíamos vivido nosotros, pero en otra... Con otras sí, circunstancias, Claro. sí, de sí. cuando nos casamos. Claro. Y sí, sí. pudimos ver ese apoyo de los hermanos, fue tan maravilloso, y cuando pasamos por este proceso, también ahí También. los Claro, hermanos... sí, sí, sí. También la familia de la fe. Porque estamos hablando de Dios y la familia y a veces lo llevamos al grupo nuestro, ¿no? Sí, al más. Claro, al más sí, íntimo, el íntimo. matrimonio, la casa, los hijos. Pero tenemos también otra familia, Sí. donde también no necesitas, hay algo que los une y aparece, esa es la expresión espontánea. Sí, Como así lo habrán hecho ustedes o lo hacemos nosotros con otros, Claro. que creo que nos damos cuenta que tenemos mucho para enriquecer y compartir Sí. y para transmitir a tantos. sí, como familia de la fe, sí. Sí, porque es eso lo que somos, la familia de Dios, que tanto lo decimos, puesto que somos hermanos unos con otros. No sé si eras vos que decías o otro hermano que dijo que el Jesús, nuestro hermano Mayor, primogénito. primogénito, sí. Y esto es una verdad. Entonces, como familia, hasta las diferencias que si pudiera verlas en momentos así Desaparecen, desaparecen, no están, porque está la familia, está el amor Por de la encima. misma, está ese acompañar y en hechos. Y eso que te transmiten se experimenta. Sí, tal cual. Sí, Lo sentís. Totalmente. Sí, se vive. Además, vos te das cuenta que somos un cuerpo. Claro. Ahí está que es lo que dice la palabra, ¿no? Pero podés experimentar ese amor, ese apoyo. Pero cuando un no miembro es solo dice, sufre, todo sufre. Todos se duelen con él. Sí, sí, sí. Por eso es una verdad. Claro. Sí. Y eso fue lo que hemos experimentado, ¿no? Durante este tiempo como familia en esa situación que nos tocó vivir. Bueno, y ya que vamos avanzando, ¿cómo ves vos la mujer esposa, la mujer mamá en este tiempo? ¿La ves fuerte o carente? Si haces una observación, las mamás de hoy, ¿no? Y bueno, nosotros hermanos ya quedamos como de otra generación. Claro, pero... Y es como que lo vemos desde otro lugar, porque Sí. en nuestra experiencia de nuestros comienzos fue otra época, bien. otras vivencias. Pero otro- hubo algo que te fue enriqueciendo, que Sí, claro. hoy hay lo mismo o no nos damos cuenta que no hay. No sé quién es el que contesta. No, vos las Ah, yo, mujeres, las claro, mujeres. claro, las chicas jóvenes, las es- que pudieran ser hoy ya tener de novio, esposa, Claro. cómo ven las mamás. No
no estoy hablando solo de claro, la comunidad, de la iglesia, sino de nuestra vecindario, nuestro barrio, claro, parientes. en general. Y yo lo veo como carente, ¿no? Desabastecido el negocio. Sí. Sí, de principio fundamento de una familia, lo que debiera ser una familia. Y ya, como vos decís, no estamos hablando de ámbitos de iglesia, sino en general. La mujer está como, esa es la palabra, está desabastecida, ¿no? Está carente de esos principios, de esos valores, fundamentos a la hora de formar una familia. Porque lo estamos viendo a diario, ¿no? En los resultados de cómo se producen los quebrantos de los vínculos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Que la mujer sufre la falta de que no se le dio, no recibió, no encontró dónde recibirlo. Sí. ¿Y el varón? ¿Hay otro? Los varoncitos, los hombres, el valor de hombre. Como decimos, no es que aprendimos en una universidad. No. Pero encontramos en algunos lugares donde nos edificamos como varones, digo yo. Bueno, uno vive dentro de una ciudad donde se encuentra y convive y sí. Entonces uno puede hacer una lectura de cómo se vive la familia, la mentalidad que hay. Sí. Falta esa hombría, ese varonil, como lo dice la palabra, ¿no? Porque está bien, ha sido muy bombardeado todo este sistema que ha venido para menoscabar, pero yo creo que viene para destruir el diseño que Dios puso, que estableció. Entonces, hoy encontramos hombres muy que no están convencidos de una familia, de lo que quiere. Del rol que tiene. Claro, de ese hombre que debe funcionar, porque si vos hoy escuchás, decís, bueno, muchos que se han separado, y bueno, no dejan faltar nada a su hijo, pero no es el diseño, entonces hoy te encontrás con hombres que no tienen... Que son papá y esposo de alguna mujer o pareja, pero no... No hay una idea de ese hombre que quiere ver... que cuida, que defiende, claro, que edifica, que provee. Claro, y ver que eso siga en su familia. Claro, eso ahí habla. Entonces, que se perpetúe. Claro, entonces, y bueno, todos corremos, y ¿por qué? Había una pregunta que hacían, una propaganda, decir, ¿por qué corren? Y porque todos corren, decir, bueno, claro. Hoy decir, bueno, vamos, estamos en esta corriente donde todo va, y bueno, porque se mueve así, pero se ha perdido esa visión del rol de hombre, y no hablo del hombre del macho, claro. sino del hombre que es creado imagen. Claro, ese varonil que tiene que ser ese hombre. Si nosotros tenemos un referente a Jesús, bueno, Jesús no se casó, pero había algo en él que hacía que muchas mujeres apoyaran su ministerio. Había un hombre, un hombre marcado, varonil, que entonces, porque si no hubiera hecho la tarea que hizo. Entonces falta esa referencia de hombre para que la mujer pueda moverse en ese entendimiento. Una de las cosas que siempre hablamos con mi esposa es cuando hay un conflicto, ¿qué pasa? El hombre no está funcionando, porque todos... Se hace disfuncional. Claro. Desde el hombre disfuncional, todo se afecta. La familia se afecta, por supuesto. La esposa lo sufren los hijos, y lo peor que se transmite, ¿no? Que es como queda como un ADN marcado genético en cuanto al vínculo. Así es. Bueno, y para cerrar,
La importancia de asumir que la palabra de Dios es verdad. Cómo se transmite desde el matrimonio a los hijos. Que el chico o los hijos reciban de que lo que Dios estableció, su diseño original, es lo que los va a sustentar el resto de sus vidas. Es un trabajo, es un trabajo diario de los padres, es un trabajo... No le queda decir, bueno, vos sos el sacerdote. Sí, no, ni tampoco el sacerdote dice, no, tu madre. Claro. ¿Viste? Porque en un matrimonio esas palabrillas ya las conocemos porque las Claro. hemos dicho, tu madre o tu padre allá, como si ambos no funcionaran en una unidad perfecta. Porque si entendemos que esto es un diseño de Dios, como decía, hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Si entendemos ese principio base, vamos a entender que esto es en una unión, en una común unión. ¿Sí? En una común unión, pero sabiendo que lo que Dios establece Claro. es verdadero, es verdad. Por supuesto. Y de No ahí se lo pone como trabajar. una cuestión optativa. No es una opción. Se trabaja ahí a diario, con errores y aciertos en cuanto a padres, porque como decía Rafael, nosotros esto no lo aprendemos en ninguna, creo que vos lo marcabas, ¿no? Ayer en la enseñanza de la mañana o en estos días, no sé, esto, ¿no? Que a nosotros no nos enseñaron previamente no muchas tuvimos. cosas, no tuvimos, pero... Que hoy te das cuenta que es un asunto de profesional. claro, No podés ser amateur. claro. Esto es un asunto profesional y que no se nos prepara. Hoy, si bien nosotros tenemos un lugar donde se nos enseña, Sí. pero en general no es algo que Pero la casa, el matrimonio, quiero decir, Claro. ustedes son Volviendo al o tema, nosotros, ¿no? ¿no? Volviendo, sí. Claro. volviendo al tema, pero sí. te quiero decir que es algo profesional en cuanto a la seriedad y la responsabilidad que está en nosotros para de nuestros que hijos. corra Claro. esto para los hijos. Entonces, la palabra es verdad. Sí. Y eso se manifiesta, hay evidencia en nosotros, en esta unidad. Claro. Entonces, Sí. esto es lo que ellos toman, y es lo Sí. que pueden tomar y toman. Les queda y- como herencia. Es- claro. Sí. No Eh, tanto de las cosas que hayamos dicho, que sí son necesarias marcarle y si no, decirles no. y repetirles, sino de las que ven ellos en nosotros. ¿Dónde están fundamentadas las Claro, acciones, las eso, convicciones? nuestros hechos, Claro. de creer en Dios, de que Él es el fundamento de todas las cosas para la familia, lo han visto. Entonces, por eso digo que es un trabajo diario y responsable de parte nuestra. Pero eso no es y- parte del sacerdocio en la casa, porque a veces hablamos mucho del sacerdote Tote, y nos no del olvidamos del sacerdocio. Sí. Y creo que tiene que ver con el Sí. matrimonio, la palabra sacerdocio. Sacerdocio el otro día escuchaba, depende de donde uno lo mire, ¿no? De Claro, una sí. perspectiva, ¿no? Pero si uno lo mira de Dios, somos uno. Dice la Biblia que Dios llamó al hombre. Y acá no es al hombre sino, Varón. Claro. sino es La unidad. La unidad. Esta es la común unión, ¿no? Claro, Es sí, decir, sí. Claro. Porque funciona así. Porque si yo digo marco cosas y ella o al revés contradigo, no hay, es decir, somos uno. Esa es la unidad de Dios. Y que fue lo que Dios dijo, ¿no? Que somos unos. Exactamente. Entonces, no como algo individual, sino como lo uno que somos. Sí. Que porque Dios mira el matrimonio, ¿cómo lo mira? No mira dos, mira uno. uno, claro. Somos uno, Claro. de acá, Sí, de arriba. sí, sí, si sí. lo miramos de acá abajo, es si vemos dos. Sí, Claro. exactamente. Entonces, es como por eso digo, el sacerdocio depende de dónde lo miremos, ¿no? Claro. Si lo miramos en algo de acá lineal, decimos, no, el padre tiene que ser así. Pero si el padre es así y la mamá no es así, o al revés,
no ahí funciona. está el No apoya, sacerdocio claro, que vos decís. claro, Claro. ¿Sí? Cuando lo vemos desde el Sí, porque plano, creo que el que más nos sí, han transmitido, y vamos a terminar, es el que como que el papá debe, pero a veces el varón no se encuentra con esa capacidad porque no tuvo un referente, no fue entrenado, pero es algo que debe ser incorporado y muy cuidado y muy desarrollado dentro del vínculo de la familia y desde el principio en los hijos. Porque los hijos van a ir siendo formados por eso. Si son mujeres o son varones, o si hay de los dos, mixto, sí, creo que va a quedar una marca muy fuerte de lo que significó los padres como representantes únicos de Dios para el conocimiento que ellos van a recibir de Dios. Creo que es el lugar mejor, más seguro, más fuerte, de donde viene la imagen y del conocimiento de Cristo para la vida de ellos. sí. No como decir, bueno, como yo lo mando a la escuela dominical, no, que vaya a la reunión de jóvenes. Sí, sí, sí. Está bien, pero ¿y los Exacto. papás? Claro. Por eso ahí digo, donde funciona la unidad, Claro. siguiendo en esa idea, ¿no? Sino de la comunión, que lo que sale vida de Dios. Sí, sí, Lo sí. que nosotros podemos transmitir, la enseñanza, el corregir, el consejo, El ejemplo. el ejemplo, que es lo que La pesa más evidencia, que, claro. claro, Sí. que las palabras. Pero también otra de las cosas es que donde desde ahí uno tiene esa libertad para poder hablar con el hijo, en nuestro caso, ¿no? Sí, sí. Que poder compartir. Yo, al tener dos varones, por ahí cosas que debo hablar como varón, y que las hablo, y que uno está casado y Hablale vos, y pa. se hable. No, pero porque creo que hay temas que por ahí como varón, yo creo que la mujer, Sí, sí, sí. y no son temas que no se puedan hablar en general, pero No, por claro. ahí Sí, específica. que lo hablamos, si bien ellos están allá y nosotros estamos acá, pero esa comunicación está todos los días, el saber cómo están, el consejo, cómo está su relación, Sí, sí, sí. qué Señor, cómo está tu tiempo devocional con Dios. Sí, sí, sí. Son cosas tan... Que no se pierden a pesar de sí, que sus hijos crecieron, Sí. se casaron Claro. y están en ese rubro. Bueno, entonces estamos llegando al final de la charla, nos hemos extendido, sabíamos que cuando empecemos a hablar Sí. no íbamos a parar, pero creo que hay que dejar en claro bien cómo uno puede hablar de estas cosas o testimoniar o dar fe de que cómo nos enriquecen las cosas de Dios, pero luego de 30 años de convivencia. Sí. No fue magia, No. pero sí fue una constante. Es un recorrido y constante. Claro, pero en una lucidez, voy recorriendo la vida. No sé cuántos más te va a pasar. Vendrán los nietos, vendrá el desarrollo de la vida, pero te encontrás de que el camino de haber tenido a Dios presente es el mejor que vas a recorrer en la vida. No es como una cosa que lo incorporaste cuando quisiste y lo dejaste de usar. Claro. Fue el sustento diario Sí. de esa fe y esa comunión. Es así, sí. Además, todo lleva tiempo. Todo en la formación. Hoy podemos hablar esto y sentirnos ya como no los sé si maestros. en realidad- No sé si maestro, pero que hemos aprendido hemos Claro. algo. sí, porque hemos sido formados. Todo tiene que ver con los Yo procesos digo para que uno darle que ha vivido, ¿no? pie al que Sí. recién lleva un año, al que está por casarse, el que lleva recién 5, el que se Claro. encuentra con los primeros avatares, cosas que nunca le dijeron. Poder Sí. transmitirle y decir, mirá, nosotros lo único que teníamos es a Dios, nos aferramos a Él y siempre caminamos con Él. Sin duda. Y te podamos dar testimonio de que si no fuera por Él, no sé si llegábamos a esto. Sí, sin duda. Sí. Para que la persona se siga aferrando a Cristo, porque no es mérito propio, No, esto no es... capacidad creo que- natural que uno desarrolla. Yo creo que tiene que ver con Dios, porque fue Dios
que une la familia, que une el matrimonio. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó? Es idea de Dios. Entonces movernos en ese entendimiento, y es como decíamos, ¿no? Esto uno lo va entendiendo a medida, pero también va disponiendo su corazón. Más vale que hemos tenido que corregir, más vale que hemos tenido desacuerdo, más vale que hemos discutido. Sí, sí, sí. No se puede esconder. No, ustedes viven discutiendo. No, le digo, no. nosotros deliberamos. Pero, hay que ser más diplomático. más diplomático, más culto. Pero hay charlas donde disentimos, pero eso nos lleva a que, bueno, se termina todo, ¿no? La idea es unir, estar juntos, crecer. Porque tenés presente a Dios, ahí es donde... Claro, porque que fue Él el que nos unió, y lo que Dios une, como dice la palabra, no lo separa el hombre. Entonces, es ahí, si hay alguien que está en esta situación, decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, haga lo que hacen todos. Mande la carta de divorcio. No, es unirse, es en Dios. Es ir al secreto de Dios, claro, es darle la oportunidad nuevamente a Dios que edifique. Y que sea Dios en todo, que sea Dios en la casa, en el matrimonio, el meditar en la palabra, dedicar tiempo. Hoy nosotros, bueno, ya con 30 años de casado, decir, bueno, a las 10 de la mañana vamos a orar juntos. Ya es algo que fluye de algo natural. Un hábito. No necesitamos programar para hacer. El Señor le puso una palabra, compartimos, pero que tiene que ser algo natural. Y eso se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, porque muchas veces decimos, no, pero ustedes tienen que orar como matrimonio, tienen que... Sí, y sé que es difícil ponerse, pero que cuando algo uno lo va tomando como algo natural, una palabra de compartir, mira, me pareció esto, y sí, eso va creciendo. Y ahí es donde sos edificado, crece, uno ve las cosas de otra manera, porque cada uno tiene su punto de vista. Bueno. Entonces, con Jesús se puede. Dijo alguien. Sí. Yo les agradezco porque es importante contar la experiencia desde la vivencia de lo que uno ha vivido. Sé que tenemos para hablar horas y horas, sí, pero que creo que queda en claro, Dios y la familia. No se puede separar esa realidad. Nunca, en ningún instante de la vida. No. Y que eso debe ser el fundamento de cuando te despertás hasta que te vas a acostar y volvés a comenzar un nuevo día. Dios y la familia. Bueno, esta es lo que queremos compartir. Esto es, creo que lo que hemos recibido nos va a edificar. Gracias. Y tendremos otras oportunidades para compartir. Bueno. Y agradecemos a todos los amigos y amigas que se conectaron y que se van a sumar para las próximas entrevistas o charlas que vamos a tener. Así que los dejamos con Cristian, que les va a poner en conocimiento todo lo que van a estar compartiendo en los días venideros. Así es, amigos, hoy terminamos, pero mañana hay más. En Moreno 1088, mañana a partir de las 20:30 horas, mañana martes, 20:30 horas podés venir, las puertas están abiertas para que vengas vos, para que vengas tu familia, invita a vecinos, invita a amigos, invita gente. El miércoles hay más todavía, acordate que en Facebook, en YouTube, buscanos como Iglesia Redil de Cristo General Villegas. Ahí dale, suscribirte, dale me gusta, te van a llegar las notificaciones de todo lo que hacemos en vivos. El jueves también 20:30 horas y el viernes seguimos saliendo a través de Facebook, de YouTube y de la 101.7. La 101.7. Esto es Dios y la familia. Nos vemos mañana. Adiós, hasta mañana.